Bueno, pues vamos a continuar con nuestros trabajos del día. Le pido por favor al doctor Héctor Tejeda nos pueda acompañar para presentar a nuestro siguiente ponente. Buenas tardes. Tengo el placer de presentar a nuestra siguiente invitada, a María del Carmen Bracamontes Ayón. Ella es religiosa benedictina del Monasterio Pan de Vida en Torreón, Coahuila. Es coordinadora general del Centro de Desarrollo Integral de las Mujeres Santa Escolástica AC y es parte del equipo de teólogas y teólogos asesores de la presidencia de la Confederación de Religiosas y Religiosos de América Latina y el Caribe desde el 2006. Sus estudios de teología los desarrolló en el Colegio de Cristo Rey en la Ciudad de México y en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe. Cursó las materias correspondientes a un posgrado con concentración en espiritualidad bíblica en la Catholic Theological Unión de Chicago. Su experiencia laboral se ha desarrollado como asesora, facilitadora en presentaciones, en conferencias, en cursos, talleres regulares e intensivos en las áreas de espiritualidad bíblica, teología de la vida consagrada, teología pastoral, desarrollo humano integral de las personas, sexualidad y afectividad de la vida cristiana. Y escribe artículos para la revista de la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, Testimonio y Vida Religiosa. Le pido a María del Carmen que nos acompañe al podio y los voy a dejar con ella. Si podemos poner la primera diapositiva. Yo aquí tengo ya para… Quiero decirles que me siento un poco consternada porque el padre Héctor fue mi maestro y fue también el director de mi tesis de licenciatura. Y yo quise estar aquí pues para estar con ustedes y también por ese reconocimiento. Pues no sabía que iba a estar en su Pascua. Como dijo ahorita Gerardo, pues ese fue el gran reconocimiento que ha recibido hoy, ser pues puesto en los brazos de Dios. Me pidieron que diera alguna palabra sobre María, su experiencia como una mujer joven. Y para esto, pues que me ayude el que está por ahí porque no logro que… Quiero compartir con ustedes algunas palabras, primero que todo, sobre la juventud en la Biblia, algunos pocos elementos sobre eso. También quiero hablar de ciertos aspectos del contexto sociocultural de inicios del primer siglo, un poco para aplicarlo a las condiciones de la existencia de María en el primer siglo. También ciertas cuestiones controvertidas, algunas, hay muchas alrededor de María, pero ciertas cuestiones controvertidas en relación con la joven María. Luego trabajaré un poquito dos textos
del Evangelio atribuido a San Lucas, que son los que más nos acercan a María como una joven mujer. Los demás evangelios, aunque el de Mateo habla también de la infancia, pues pone más como protagonista a José que a ella. Luego veremos algo de la anunciación, de la visitación, una palabra sobre María como plenitud de humanidad y una invitación final que quisiera hacernos a todas y todos. La juventud en la Biblia, en algunos textos, pues se nos revela como una protagonista central en la realización del proyecto de liberación de toda clase de esclavitud que Yahvé ha prometido para su pueblo. Son llamadas ellas, ellos, invitados a una colaboración activa. Pero no se adentrarán en esta aventura sin el acompañamiento y la seguridad de que Yahvé está a su lado y se los recordará siempre. Pondrán una cuidadosa atención, nos dicen los textos bíblicos, en la sabiduría de la experiencia. Jóvenes mujeres y hombres son llamados a escuchar, a obedecer las instrucciones, las enseñanzas de una madre y padre que les ama, y asimismo se les anima a dejarse conquistar por el deseo de obtener sabiduría y buscarla arduamente. Se nos dice también que sabrán discernir sobre la presencia de la sabiduría en la gente anciana, así como la ausencia de la misma. La juventud, nos dicen en Zacarías, es símbolo de fuerza liberadora y por lo mismo la profecía se alegra con su proceso de madurez. Y dice, qué ricos son, qué hermosos son el trigo que nutre a los mancebos y el vino que nutre a las doncellas. Ojo, el trigo para los muchachos, el vino para nosotras. Hay sin duda un criterio fundante para que se realice el sueño de Dios, y es que habrá que dejarse guiar por sus criterios y no por los criterios de la cultura dominante. Yahvé escoge lo más pequeño. Desde lo más pequeño, desde lo humilde, es posible la transformación. Ya no resuena aquel texto, ¿verdad? La gente mira la apariencia, Yahvé mira el corazón. La gente joven pues preparará y realizará el sueño divino, conservando en su corazón la palabra divina y poniendo en acto su poder creador y liberador, para que la persona vaya siendo plenamente lo que está llamada a ser, para que realice su humanización. Como dice en la primera de Juan, les escribo, jóvenes, porque han vencido el mal, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces retomamos, protagonistas del proyecto de liberación, atienden a la sabiduría de la experiencia, saben discernir su presencia o ausencia, símbolo de fuerza liberadora y de profecía, criterios que los guían son los de Dios, actúan no desde la apariencia sino desde el corazón, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellas y ellos. Si esto había en lo que se proclamaba en el pueblo de Israel, entonces María, que es una mujer galilea, de Nazaret, mediterránea, de comienzos de nuestra era, pues conocía algo de esto. Nazaret, sabemos, era un pueblo campesino, oprimido, marginado, objeto de menosprecio por parte de los judíos de la Ciudad Santa, por razones históricas y raciales, ¿no? Su población era una mezcla impura,
así se le llamaba entonces, de pueblos con judíos y gentiles procedentes de otros lugares, Egipto, Fenicia, Arabia. Y además tenían fama de sediciosos, ¿no? No querían el Imperio Romano, levantamientos, y pues gozaban de poca estima a los ojos de los judíos ortodoxos. Las condiciones en las que vivían las mujeres en ese tiempo, últimamente están saliendo estudios que nos van dando a conocer que no eran las mismas para todas, no vivían una misma situación. Eran diversas las condiciones en que vivían las mujeres de ese tiempo. No sucedía lo mismo en la diáspora que en el territorio de Israel, o entre las mujeres del área urbana y las rurales, o entre quienes tenían relación con los diversos grupos establecidos, como los esenios o como los fariseos, aunque todas compartieran el contexto general de una cultura con costumbres patriarcales y androcéntricas, en la que la mayoría de las mujeres vivieron pues en situaciones legales y religiosas desventajosas. En todos estos estudios que se van haciendo, arqueológicos y demás, se han encontrado inscripciones en piedra y en mármol que dan cuenta de la presencia activa de mujeres en la vida comunitaria del pueblo. No parece que para el siglo I existiera un lugar separado para las mujeres en la generalidad de las sinagogas. En las inscripciones, haciendo alusión a mujeres, se habla de cabeza de la sinagoga, líder, anciana, madre de la sinagoga, incluso sacerdotisa. Esto demuestra la participación de algunas mujeres en puestos claves, sobre todo en comunidades de la diáspora. Alguna vez leí a un autor que hablaba que más que maldad es ignorancia cuando hacemos afirmaciones muy determinantes que van de la mano de mantener o sostener las exclusiones de grupos enteros. No es tanto maldad, no es tanto, sino más bien ignorancia. Y todo esto que estamos descubriendo ahora nos ayuda a dar cuenta de esto. De acuerdo con las costumbres judías del tiempo, las alianzas entre la gente joven eran arregladas por sus familias. Dicen que la edad para las mujeres, en lo que se han encontrado por ahí, serían los 12 años, para los varones 14, ¿verdad? Pero no tenemos cómo saber a qué edad se comprometieron José y María. Se sabe, sí, que habría que pasar un año entre el compromiso y el vivir juntos. Y era común también que la residencia familiar fuese del modelo extenso. La familia era un grupo extenso que incluía lo religioso y lo laboral. Entonces, considerando las diversas investigaciones interdisciplinarias, podría decirse que la existencia histórica de María, de acuerdo con las condiciones que se han podido saber del pueblo de Nazaret entonces, pues que ella fue económicamente pobre, políticamente oprimida, religiosamente marginada, de cultura campesina judía, caracterizada por la explotación y sucesos públicamente violentos. Algunos aspectos controvertidos en lo que conocemos, se dice, se propaga o se ha propagado de María. Han habido alrededor de la unión de María y José ciertos cuestionamientos que no han encontrado respuestas con sustento fundamentado. Se dice que fue Gregorio de Niza en el 386 el que difundió que María hizo un voto de castidad antes de casarse con José. En el occidente esto fue propagado por figuras reconocidas como Jerónimo, Ambrosio, Agustín. Para entonces ya se había reconocido el ideal de virginidad como camino de santidad, reemplazando al martirio. Entonces quizás esto es lo que está ahí en la idea, en las cabezas estas, ¿verdad? Para
decir que esto pasó. En relación con la falta de claridad en cuanto a si María y José tuvieron otros hijos e hijas, también ha sido objeto de diversas hipótesis. Del segundo al cuarto siglo, algunos pensadores, incluyendo a Tertuliano, salió bien ahí, afirmaron que los hijos e hijas de María y José fueron fruto de su relación íntima después del nacimiento de Jesús. Y las iglesias de la Reforma, conscientes de que la virginidad perpetua de María no es una cuestión que aparezca en el Nuevo Testamento, bueno, pues han tendido generalmente a asumir que los hermanos y hermanas de Jesús, de que hablan los evangelios, son hijos e hijas biológicas de María y José. No les crea problema. Para el cristianismo ortodoxo, por su parte, esos hermanos y hermanas son hijos e hijas que tuvo José con anterioridad. Entonces él ya estaba en otro, segundo, tercero, no sé cuántos matrimonios. Para la Iglesia Católica Romana, pues se ha difundido que son primas y primos de Jesús, ¿verdad? Hijas e hijos de un hermano o hermana de María o de José, porque afirman que José también hizo voto de castidad. Esto, aunque difundido, no se sostiene. En el griego hay un nombre específico para hablar de primo o prima y no es el caso de designar hermanos y hermanas de Jesús a quienes no fueran tal. Al señalar esto, quiero decir que detrás de comprensiones de María en cuanto a su existencia histórica, pues hay diversidad de ideas que son o que pueden ser más mitos que otra cosa y que habría que ver qué es lo que hay detrás de ellos. Acerquémonos a María, pues, desde algunos textos bíblicos. Les decía que en Lucas, en lo atribuido a Lucas, podemos encontrar algo más de la joven María, y que decía yo en Mateo, la figura protagónica está más centrada en José que en María. Entonces vamos a tomar algo de Lucas, que es la Anunciación. Y aunque no haya una unanimidad entre estudiosos y estudiosas, parece imponerse el que en María se realiza la promesa mesiánica. Ahí en Lumen Gentium 55 y luego dentro de la Mariología de San Juan Pablo II y particularmente en una audiencia general que él dio, pues hace esta relación y dice: María es la hija de Sión. El saludo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, es ya el mensaje. Hace referencia al gozo que manifiesta el pueblo ante una intervención de Dios. Exulta, hija de Sión, da voces jubilosas, Israel, regocíjate con todo el corazón, hija de Jerusalén, en Sofonías. También de acuerdo a 4 empleos idénticos de esta expresión en la Biblia de los 70, 3 se dirigen a la hija de Sión para invitarla a la alegría mesiánica. Entonces ha habido esta relacionalidad. La llena de gracia dijo sí al llamado recibido para engendrar la alianza nueva, que sería a su vez la palabra hecha carne, que hace posible la vida plena para toda la humanidad. Vaya que en María hay procesos de humanización, como lo hay en Cristo también, por supuesto. En el texto conocido como la Anunciación se conjugan 2 patrones literarios: el anuncio del nacimiento y el llamado a una misión profética. Y los podemos encontrar en otros, es un patrón que se va repitiendo. Está en la esposa de Manoé ante el anuncio del nacimiento de Sansón, está en Agar, está en Sara y Abraham, está en Isabel y Zacarías, este patrón literario del nacimiento. Y lo de la misión profética que está en Moisés, en la misión de Gedeón, en Jeremías. Ambas formas literarias las encontramos
en la Anunciación y no se entiende una sin la otra. Este patrón dice pues que hay un encuentro con Dios o su enviado. Y lo tenemos ahí. Y ese encuentro se da en un espacio cotidiano. Una mujer joven que prepara sus nupcias porque es una joven mujer desposada con un varón de nombre José de la casa de David, vive ese encuentro. Llega ahí el enviado de Dios. Hay también una palabra introductoria, un saludo. Salve llena de gracia, el Señor es contigo. Hay una reacción de asombro, de miedo, de desconcierto de parte de ella. Las traducciones son diferentes, se turbó, se sorprendió, se asombró, lo que sea. Porque hace eco de la promesa mesiánica. Y entonces, ¿será posible? Yo, joven campesina, Galilea, de este pueblo despreciado y humillado, si toda la práctica religiosa y social del pueblo judío hacia Galilea y sus habitantes hacía ver otra realidad, excluyente, esclavizadora, desconcierta, atemoriza esto. La comisión, la invitación, el llamado ha sido elegida para realizar una determinada misión, una labor, un anuncio y misión profética. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, él será grande, etc. Y viene la objeción. ¿Cómo podrá hacer esto? Pues yo no conozco varón. Luego viene la confirmación, ¿verdad? Y la respuesta: el Espíritu vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Un signo que garantiza el llamado. Isabel, tu parienta, mira que también ha concebido un hijo en su vejez y esterilidad. Y este es el mes 6 ya de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y la respuesta: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esta frase compromete a María con Dios e implica que ella no va a ser esclava de nadie más. María conoció la esclavitud, había sido criada en Nazaret, muy cercana del pueblo de Séforis. Ese pueblo se había rebelado en contra de Roma, los soldados romanos habían ido a aplacar la rebelión, habían llevado esclavos a la gente rebelde. María conocía las situaciones de esclavitud, de marginación, las situaciones económicas del pueblo pobre, oprimido por el imperio. Este patrón, véanlo después en lo que les he dicho, en la misión de Gedeón, en Moisés, en Jeremías, y van a encontrar ese mismo patrón. ¿Qué nos revela este proceso, este encuentro? El diálogo que se da entre el enviado y María nos revela un modelo relacional humano y humanizante, atento y dignificante, revolucionario para el pensamiento de la cultura del tiempo. La acción de Dios revela la honra y el respeto que merece la dignidad humana en general, la de las mujeres en particular, así como otros grupos humanos marginalizados y excluidos. De veras, pues sí, esa ignorancia, pero es triste cuando se hace alguna alusión a mujeres que por supuesto que tuvieron participaciones, han estado presentes a lo largo de la historia, y que haya risas, haya burlas, haya una serie de cosas, pero uno entiende, es ignorancia, no es maldad. El enviado presta atención a todo lo que sucede en ella. Esta comisión, esta misión, este llamado de Dios no es una imposición. Órale, María, vas a hacer esto, pero ya, de momento. No. Es algo respetuoso, es algo dignificante.
Las mujeres son también hijas de Sara y Abraham, personas libres, autónomas y responsables. María cuestiona, responde, dialoga y consiente. Es un modelo de la vida creyente para la comunidad de fe, para la iglesia entera. Es escuchada en sus emociones, en todas, se turba, no temas. Es un diálogo que envuelve a todo el ser y a toda la persona. María confía en su experiencia, confía en sí misma, confía en Dios. Ella no busca quien la firme, ella no va a consultar a ninguna autoridad para que le certifique y le dé permiso. Oye, ¿será que sí es cierto esto que pasó? El Espíritu de Dios ha venido sobre ella, el poder de lo alto la ha cubierto con su sombra. Estos verbos no tienen ninguna connotación sexogenital como algunas mentes de repente lucubran por ahí, ¿verdad? Para que Jesús sea divino y sea humano, bueno, pues de esta muchacha, pero pues con Dios que la impregnó. Pues no, de ninguna manera. Estos verbos indican la presencia de Dios que empodera y protege ante el peligro. Es la presencia divina creando algo nuevo. Lo podemos ver en Éxodo 40:34. La nube los cubría y la gloria divina llenó el tabernáculo. Indicaba cuándo andar, cuándo descansar. El movimiento de la nube, la protección de Dios dirigía la jornada hacia la liberación. Dios protege, refresca, dirige, libera y libera de la humillación a María. La humillación en la cual vivía, lo que encontramos en el texto original, dicen quienes saben de todo esto, es humillación. No es la humildad de su sierva, es la humillación que estaba padeciendo. Una nube de gloria, el Espíritu les cubre, como pasó en el bautismo, como pasó en la transfiguración. ¿Qué nos revela este diálogo? Nos revela la historia de la vocación profética de esa mujer, de esa jovencita judía que está inserta en la lucha de su pueblo, que lucha ese pueblo por su libertad, conoce y participa de sus angustias, de sus esperanzas, sabe que hay una procesa mesiánica y asume el riesgo, con todo lo que esto implica, de participar en ese proyecto de Dios que es redención para la humanidad. Jesús, pues, se engendró en el seno de una joven mujer valiente, libre, madura, que toma sus propias decisiones, capaz de autodeterminación y perseverancia en sus decisiones. No aquella silenciada, agachada, que no tiene voz, que el imaginario y por ignorancia la ha puesto en esa situación. Una mujer que en medio de sus actividades cotidianas escucha, discierne su vocación al discipulado. María es discípula no en el sentido histórico de seguir a Jesús, aunque lo acompañó durante su ministerio, sino en el sentido existencial de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Recordemos cómo Jesús mismo confirma esto en Lucas 11, 27, 28. Mientras Jesús hablaba, levantó la voz una mujer de entre la muchedumbre y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Que por cierto, esta es una típica expresión mediterránea que alaba a las madres por las finas características de sus hijos. Pero Jesús dijo: dichosas más bien. Luego las traducciones quieren decir aún más, hacen ciertos arreglillos por ahí. Dichosas más bien quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La dicha, la bienaventuranza de María
es proclamada en virtud del discipulado, de haber escuchado la palabra y de haberla puesto en práctica. A la anunciación le sigue la visitación. Quizás se puede decir que a toda experiencia mística le corresponde la profecía. Y esa joven mujer se compromete a que se cumpla en ella lo que le han dicho. Y va donde su parienta. Ya la puede visitar, ya es el 6º mes. Parece que era costumbre del tiempo permanecer 5 meses privadamente sin salir. Tiempo que sin duda aprovecha Isabel para, como María, meditar todos esos acontecimientos en su corazón. Y es que Isabel ya no es una mujer joven, pero desde joven la palabra permanece en ella, la promesa la conoce, a dónde va su pueblo lo sabe, lo que espera a su pueblo. En Isabel confirmará definitivamente que lo que ha vivido, que la experiencia que ha tenido es real, pues constata que ella, como se lo dijo, lleva ya 6 meses de embarazo, es el signo. Fíjense, el signo que 2 mujeres se certifican una a la otra. Esto es inaudito ahí en los textos bíblicos y maravilloso, por supuesto. Y se le dirá que su dicha es el discipulado porque has creído que se cumplirá y que tú te has comprometido a seguir adelante. María llega donde su parienta, bueno, ahí están, esto de lo que hablábamos. Sí, porque es una escena trinitaria además, trinitaria. El Espíritu, Jesús engendrado y el Espíritu, la Ruá Divina. Vibran al unísono de la Trinidad que las habita. Entonces llega ahí con su prima y sucede algo, acontece algo maravilloso. Haciendo eco de la experiencia vivida, saluda a Isabel. Esto es maravilloso en el texto. Y así que oye Isabel el saludo de María. Exulta de gozo el niño en su seno e Isabel se llena del Espíritu Santo y exclama: dichosa, bienaventurada tú y bendito el fruto del vientre de la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte de Dios. Y como respuesta, María alaba y engrandece a Dios como Señor, Salvador, Dios Todopoderoso. Que por cierto, no nos llaman la atención estos títulos hoy porque son muy comunes en nuestra tradición. Pero en los tiempos de María era el emperador el que quería estos mismos títulos solo para él mismo. De repente se lee así algo y dicen: ay, ¿quién es este Jesús de Nazaret? No, es el emperador. En ese sentido, es un cántico subversivo. Ella está diciendo que esos títulos se aplican únicamente a Dios y no al emperador. Y ella no es sierva del emperador, es sierva de Dios. La visitación, pues, honra lo mejor de la tradición y la audacia de lo nuevo. En ese encuentro, lo mejor de la tradición, la audacia de lo nuevo es intergeneracional y evoca una nueva época. Es un icono dinámico que nos lanza a salir con prisa al encuentro del otro, de la otra, con quien tengo un parentesco, en la conciencia de que somos una humanidad. Este icono honra a sí mismo las diversidades que nos caracterizan en la igual dignidad originaria. El encuentro entre estas mujeres está marcado, como dijimos, por ese gozo maravilloso. Esa mística se hace magnífica
se hace profecía. El Magnificat dice que fueron derribados los potentados de sus tronos y ensalzada a la gente humillada. Humillada. En la vida nueva que acontece no hay tronos. Bien dice el Papa Francisco, que se quite ese complejo de principados. En la vida nueva que acontece no hay tronos. La gente de arriba tiene que abajarse. El mismo Jesús hizo su kenosis. Y quienes están abajo necesitan salir de su humillación, ser ensalzados por el poder de Dios para que todas y todos nos sentemos en la misma mesa. Pues no sabe una ni qué decir, y es triste cuando ve que la sotana o el hábito se puedan convertir en algo que me haga sentir que estoy arriba de no sé quién, o me haga esconder no sé cuántas cosas. O he visto, porque doy clases en seminario, ver seminaristas que están encantados cuando les ponen la sotana porque ya quieren que les digan padres y hasta elevan la mano para que se las besen. Es ignorancia, es algo terrible y es uno de los grandes limitantes que tenemos. Esos carrerismos, esos privilegios, esas tonterías, porque no hay madurez. Ahorita se dice, y se dice con mucha seriedad y con mucha profundidad, ante las grandes crisis que estamos viviendo, hay que revisar la ontología del sacerdocio, del ministerio ordenado. Porque detrás de eso vemos que se esconden situaciones criminales. Hay que trabajar. La visitación es, por tanto, una invitación a cruzar montañas con la complicidad del cobijo de la creación entera, traspasando fronteras, haciendo boquetes en los ficticios muros de clase, de cultura, de raza, de género, de religión, etcétera. Pero ahorita que está de moda ofender a todo el mundo, luego nos sale lo xenófobos, excluyentes y todo lo que ustedes quieran, racistas y demás. Cruzar montañas saliendo a prisa al encuentro del otro, de la otra, para hacer la experiencia de vivir en ritmo de visitación, el regocijo de la vida divina que habita en lo humano y se despliega en la creación entera, recreándola y planificándola. La visitación es inseparable de la anunciación. Y la visitación que hacemos entre nosotras, entre nosotros. María liberó a Isabel, Isabel liberó el Magnificat de María. ¿Quién liberará el nuestro? ¿Serán los vínculos de los que nos hablaban ayer? ¿Verdaderos vínculos? ¿No relaciones ventajosas? Bueno, eso es para cruzar las montañas. La visitación, pues, como hemos anotado, inseparable de la anunciación, revela la experiencia mística del diálogo, discernimiento, como garantía de que la salida, la visita, se desplegará jubilosa en la profecía del Magnificat. Nos encontramos, pues, ante un díptico que continúa los senderos recorridos por el pueblo de Israel, que vuelve irrenunciable a recrear la íntima relación entre mística y profecía. Místico profético es como el ritmo cordial, la sístole y la diástole. ¿Verdad? Eso es la vida, y esa dimensión continua místico-profética nos lleva hacia una vida plena, humana y humanizante para todo lo que existe, no solo para la humanidad. Y con la tarea fundante de, magnífico panel ayer, de que esa gente excluida, rechazada, ¿verdad?, viva la experiencia de sentirse parte. Finalmente, María como plenitud de la humanidad y la invitación que decíamos, ¿verdad?
¿Esto qué tanto cuesta por la cuestión cultural, mental, etcétera, de dejar que se plenifique, que se exprese lo femenino en cada ser criado, gestando futuro de vida en plenitud? Cuando le hacen la pregunta al maestro Eckhart, ¿de qué hace Dios todo el día? El maestro Eckhart dice que Dios se sienta, o se tira como en una mesa de parto, dando a luz todo el día. Porque eso es el amor y eso es la vida, dar a luz todo el día, generar vida nueva. Y entonces arrancar toda esa dimensión femenina, ridiculizarla, no ver lo que implica como vida nueva, es empobrecernos profunda y seriamente. La humanidad en María ha llegado a ser lo que está llamada a ser. En ella el cuerpo humano es legitimado. Ella es humanidad realizada. La autoridad de María surge del sí misma, del propio ser, de su propia originalidad, del coraje de reconocer y aceptar el propio ser, la propia verdad, la propia originalidad. Ella no es la humillada, aunque la humille la sociedad, el tiempo en el que vive. Ella es la bienaventurada, la bendecida, la llena de gracia, la mujer libre. La libertad es la medida del amor de Dios y es un don irrenunciable. Y María es solidaria, bien solidaria, desde jovencita y a lo largo de su vida. María, al quedar riesgosamente embarazada, al dar a luz en un establo, al huir al extranjero como una refugiada, al realizar el duro trabajo de las mujeres en un pueblo agrícola, al sentir ansiedad ante el ministerio de su primer hijo, al perderlo al ser ejecutado por el Estado en complicidad con las autoridades religiosas del tiempo, al ser escogida una vez más ahora para ser la madre de la comunidad naciente del costado de Jesús, María se convierte en hermana de las vidas no contadas, silenciadas de las mujeres y de todas las personas marginadas y excluidas a lo largo de la historia y de quienes se solidarizan con ellas y con ellos. Y una invitación final. La Mariología está llena de posibilidades y de desafíos, pero no se le ha visto en toda su riqueza, en toda su profundidad, y más se conocen esos aspectos controversiales, medios difundidos, que no tienen nada que ver verdaderamente. María es modelo de humanidad, no solo para las mujeres, como Cristo es modelo de humanidad, de la humanidad toda, no solo para los varones. Habrá que seguir las huellas de una Mariología humana y humanizante. Hay mucho potencial liberador que ha sido silenciado o mal interpretado para las mujeres y para todos los grupos humanos oprimidos, para el pueblo de Dios en general. Sintamos la invitación, gente joven, a descubrir el potencial liberador y a desarrollarlo, formando vínculos, encuentros, visitaciones que les construyan y construyan a los demás para participar activamente en ese proyecto de humanización que es herencia y esperanza cristiana. Ya me dirán si hay tiempo de poner un canto o ya, tan. ¿Hay tiempo del canto o ya no? Sí. Entonces, si me ayuda, por favor. Nomás que ahí está, en otra de las que ya no me da, está la letra del canto, en las otras, si me ayuda. Cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo
paciencia, hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Remendemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. No hay tarea más urgente que tejer junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Les agradezco su atención. Tenemos tiempo para unas preguntas concretas, breves, claras, concisas para nuestra invitada. Creo que el auditorio está impactado con la ponencia. Sí. ¿De qué lado? Nuestras invitadas, nos gustaría escuchar las voces femeninas. Esta imagen que nos ha mostrado María del Carmen de una María humana, cercana, y como modelo de mujer, de madre de los olvidados, de las vidas no contadas, que nos dice María, en esta situación de nuestro mundo actual. Buenas tardes, mi nombre es Michelle y vengo de la Universidad Pontificia de México. Bien, tengo una inquietud. Pareciera que en esos tiempos se grita María sí, la mujer no. Y es algo como muy irónico. Lo digo porque nos encontramos frente a feminicidios, exclusión de mujeres, en todos los campos sociales, en cuanto a lo social, a lo político y demás. ¿Cómo incitar a una reflexión de decir María sí, la mujer también? Yo creo que necesitamos recuperar todos los rasgos reales de María, porque a través de muchas formas de entenderla, por una parte, se le ha pretendido exaltar como algo no humano. El modelo que da para las mujeres o virgen o religiosa y no hay más para dónde darle, pues no encaja en lo histórico. Y María es una mujer histórica, es una mujer que vive todas esas situaciones como ya hemos visto, pero a partir de una mirada devalorativa, no real de María, se devalora lo femenino y a todas las mujeres. Y eso yo creo
que la teología tiene que hacerse responsable porque sus hermenéuticas y sus interpretaciones tienen consecuencias, y consecuencias muy serias. La famosa cruz, ¿a quién se la echan? A las mujeres. Es una cruz, es su cruz, usted váyase para su casa y que la golpeen y ni modo, usted tiene que mantener su familia unida. O sea, hay muchas ideas alrededor de lo femenino y una descontextualización y sacar de la realidad a María que permite esta desvalorización de lo femenino, este tratarlos como objetos y este permiso hasta para asesinarlas. El señor Trump es una devaluación continua y en escenarios grandísimos ahora con la situación que hubo en relación con el juez ese que lo denunciaron, hace una burla después en un rally que tiene y el mundo alrededor se ríe. También el movimiento nazi lo primero que hace es deshumanizar a ese grupo humano para que a la hora de aniquilarlos no hubiera una respuesta. Así estamos las mujeres también, como algo que puede ser tirado, muerto, rechazado, etcétera. O una sublimidad en una imagen, en una mariología que no corresponde y que no ayuda a la realidad. Yo creo que necesitamos una teología y una hermenéutica que nos ayude, al menos estuve en Medellín en los 50 años y decían cuando hacían el análisis de la realidad algo que todos sabemos. Latinoamérica, el continente más desigual, más corrupto, más injusto, más todo lo que tú quieras y más católico. Bueno, revisemos qué carambas, también con los feminicidios. Lado. Muchas gracias. ¿Qué tan correcto es hacer una interpretación o como etiquetar que María es la que nos puede hablar sobre lo femenino y Jesús que nos habla sobre lo masculino? ¿Qué tan favorable es hacer ese tipo de interpretaciones? Y preguntarnos si podemos integrar, no como entes separados, Jesús y María, sino como estos dos personajes históricos que verdaderamente nos hablan de una diversidad, una integración de lo humano. Me llama la atención que en la mariología siempre se habla sobre lo femenino, como si Jesús no tuviera rasgos de femenino o si María no tuviera rasgos de masculino, con lo que implica. Entonces, ¿qué tan viable es hacer estas polarizaciones? Eso me llama mucho la atención. Yo creo que esas polarizaciones son inapropiadas y tienen consecuencias históricas muy serias. Decíamos en algún momento que Jesús es modelo para toda la humanidad, María es modelo para toda la humanidad y hacer esta dicotomía entre lo femenino y lo masculino, como que soy mujer y por eso no soy hombre, y soy hombre y por eso no soy mujer, y además las consecuencias culturales. Ayer veíamos aquí a una persona que habló de su realidad excluida, y ¿qué es lo que pasa entre la mentalidad patriarcal, machista, entre los hombres? Pues una gran ofensa es que te digan que eres gay o que se asemeje esa realidad a lo femenino. O sea, lo femenino es despreciado. Entonces yo creo que de lo que tú estás hablando es una tarea grandísima de la mariología. Decir que en la mariología vemos lo femenino de Dios, no. Ay, claro que está en toda la imagen y semejanza que tiene todo el mundo, pero en la teología de Dios
en el tratado, necesitamos ver la dimensión femenina de lo divino, que machaconamente es masculino. El Padre, el Hijo, el Espíritu, y no dan pie para más. Hay una verdadera, y bueno, ustedes, nuevas generaciones, les toca hacer esas reflexiones teológicas. Dios en plural dijo, según los textos evangélicos, según los textos bíblicos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, haremos en plural a la humanidad a nuestra imagen y semejanza, varón y mujer les creó. Entonces, en la divinidad misma está lo femenino y lo masculino, y lo han dicho muchos padres de la iglesia también. Es nuestra madre que nos nutre, la divinidad. Poner en María, una mujer del pueblo, una mujer histórica, el parche de lo femenino de la divinidad, no resuelve el problema. Yo creo que lo que dices es muy importante y hay que trabajarlo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Ok, nada más volviendo un poquito al tema bíblico, me llamaba mucho la atención cuando usas el concepto de un abrazo intergeneracional en el icono de la visitación. Para algunos autores, el diálogo intergeneracional es una alternativa al adultocentrismo, que es un resultado de la sociedad excluyente, la cultura del descarte, donde en el productor y consumidor centra su atención. Eso el Papa Francisco lo ha dicho de otra manera, sobre todo en el libro Dios es joven, en la entrevista, más que un libro, él habla de este diálogo entre el joven y el anciano, como una respuesta a la cultura del descarte. Me llama la atención que tú lo haces un ícono en María. ¿Podrías iluminar un poquito más esto, ahondar o quizá ejemplificar si en otro ícono bíblico podemos encontrar este abrazo intergeneracional de excluidos? Tendría que revisar, pero seguramente que seguramente hay otros íconos, Noemí y Ruth, y podrá haber también en el profetismo, con Samuel, por ejemplo, hay abrazos intergeneracionales y hay enriquecimiento intergeneracional. Y creo que es la nutrición y el tomar en la vida del joven que le transmite lo mejor de la tradición. Decíamos en algún momento, sabe distinguir la sabiduría en la gente mayor y cuando hay ausencia de esta. Entonces, ¿qué es aquello? No toda la gente mayor podremos transmitir algo y hacer unos vínculos que verdaderamente nutran y hagan crecer. Yo creo que habría que verlo, pero es maravilloso esta intergeneracional entre lo mejor de la tradición en la figura de Isabel, en María esa audacia, pero también ella conoce la tradición y la historia de su pueblo. Memoria transmitida y hecha vida. ¿Alguna otra pregunta? Aquí quiero solamente hacer un comentario. Aquí estoy. Ya te vi. Quiero Lleva hacer a la derecha. un comentario. Vivimos pues en una sociedad en la que nosotros nos consideramos como una sociedad civilizada. Y no obstante, nos falta mucho por caminar hacia ahí.
y eso entendiendo una sociedad civilizada también como una sociedad humanizada. Yo he visto y también he tenido la experiencia de que cuando estudiamos, cuando vamos a cursos o estudiamos teología, siempre vemos a María como un anexo. Estudiamos Mariología y también lo estudian en los seminarios, lo estudian en las congregaciones masculinas, pero como un anexo. De modo que en toda nuestra manera de aprendizaje, nuestra educación y todo nuestro sistema social está marcado así, lo que está permitido para lo femenino y lo que está permitido para masculino. Entonces podemos tener espacios donde nos juntamos todos, pero no todo es para todos. Ahora vimos un tema de María para las mujeres. A ver qué dicen las mujeres, hablen las mujeres. Si estamos en un tema teológico, entonces, ¿quiénes participan? A ver, que participen. No se les invita mucho a las mujeres, a ver, hablen las mujeres, no, hablen los hombres. Entonces, todo eso hace que no acabemos todavía de encontrar como el camino que de verdad nos lleva a fraternizar y a reflejar de verdad la imagen de Dios en estas dos dimensiones, masculino y femenino, donde estas dimensiones forman parte de una misma realidad humana, una misma realidad divina. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Una última. Mi nombre es Rubén Olivo, de la Orden de Frailes Menores. Un tanto aunando este tema a algo sociológico. Considero que hoy día la mujer se ha desarrollado en varios ámbitos, como el político, el arte, las ciencias en general. Desde su óptica, ¿qué es lo que la Iglesia puede ofrecerle a las mujeres hoy día como modelo de discípulo? Porque se ve muchas veces a la mujer dentro de la Iglesia en pequeños grupos de oración, casas de oración y nada más. ¿Qué es lo que se le puede ofrecer a la mujer hoy día en la Iglesia como institución? Vuelvo otra vez a los desconocimientos o no querer reconocer todo lo que ha venido sucediendo en la historia y últimamente se va haciendo cada vez más evidente. Desde siempre han participado en papeles protagónicos las mujeres, matriarcas, juezas, reinas, profetisas, discípulas, mujeres que claro, el 30 de septiembre nomás nos acordamos de Jerónimo, y Macrina, y Marcela, y Paula, y Eustoquia, y las Melanias. Él mismo confiesa que el hebreo era pues deficiente en él, y que si no hubieran habido esas mujeres ahí, quién sabe si la Biblia hubiera sido, la tuviéramos. En sus cartas, en sus libros y en cartas que tenemos de Jerónimo, reconoce a estas mujeres, dice de Marcela, si tienen cualquier duda cuando lo expulsan de Jerusalén y se va a Belén, ¿qué dice? Cualquier duda que tengan con la interpretación de la Biblia, vayan con Marcela. ¿Quién conoce a Marcela? ¿Quién conoce a Eustoquia, a Paula, a Melania? Traductoras y hermeneutas de la Biblia, que sabían griego, latín, hebreo, cantaban en esas lenguas como si fueran sus propias lenguas. ¿Alguien conoce que hay ya unas series de interpretaciones a todos los libros bíblicos que están saliendo por la España, en todo el mundo, en la Asociación Internacional de Teólogas, o lo que está saliendo desde los Estados Unidos, los comentarios con sabiduría, que son todos los libros de la Biblia, con estas herramientas hermenéuticas
que toman lo histórico crítico, los literarios, todo eso, y además agregan esta sabiduría que hay que reconocer, Elizabeth Schuyler Fiorenza ha desarrollado. ¿No lo estudiamos en las escuelas de teología? Yo creo que sería bueno. Una última pregunta. Perdón, más que una pregunta, sería como una aportación a las dos intervenciones sobre lo masculino y lo femenino. Soy Lucila Servitje de la Iberoamericana y de IMDOSOC. Está en la imagen, en el pasaje de Ana y Simeón, tenemos también mucho que aprender, que recibir de esta aportación de lo masculino y lo femenino en los dos ancianos, en este diálogo intergeneracional de 3 generaciones, donde el elemento clave es no haber perdido la esperanza. De parte de los dos ancianos, el mensaje fundamental es no haber perdido la esperanza. Y de Ana en concreto, que de jovencita había sido viuda, había estado casada y se había quedado muy joven de viuda y no eligió la dependencia, no se quedó de dependiente en una casa como era la costumbre, sino que decidió estar cerca de aquellos que buscaban a Dios de alguna manera, cerca del templo. Y es por ese no haber perdido la esperanza que es capaz de reconocer en la última generación que ve esa esperanza viva. Es allí yo donde veo este diálogo intergeneracional, no solo del joven, sino incluso de las nuevas generaciones a las que nos debemos, y que queda perfectamente plasmado en el Evangelio como un mensaje para todos nosotros. Vamos a dar por terminada nuestra sesión. Quedan preguntas todavía en el aire, pero nuestra invitada va a estar todavía con nosotros un rato para que podamos dialogar directamente con ella. Gracias a todos por su participación. Y queda por agradecer a María del Carmen. Y le vamos a entregar un reconocimiento a cargo de Fray Franco Villagrán. Si la audiencia me lo permite, daré lectura a este reconocimiento. La Unión de Instituciones Teológicas Católicas en México, AC, otorga el presente reconocimiento a María del Carmen Bracamonte Sayón por su ponencia dentro de la 13ª Bienal Teológica 2018, Jóvenes en Proyecto de Humanización, Herencia y Esperanza Cristiana. Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018, firma maestro Jorge Piedad Sánchez, presidente de la WITCAM. Le cedo el micrófono a Blanca González, que nos presentará a nuestro siguiente ponente.